Buenas noches, amada iglesia, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra reunión Acción de Gracias, nuestra reunión por Facebook Live. Los invito a que se conecten y para que iniciemos este momento de gratitud al Señor. Les saludamos, les amamos. Y quiero iniciar esta reunión invitándolos a leer el Salmo 150. Dice la palabra de Dios: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de sus grandezas, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Hermanos, en esta tarde, en esta noche, quiero invitarlos a que adoremos al Señor. Hemos destinado los días miércoles como acción de gracias, como de gratitud al Señor. Y como leamos en el Salmo 150, dice: alaba a Dios en su santuario. En este momento nosotros somos el santuario del Señor, entonces debemos de alabarle. Ahí donde usted está, quiero que disponga su corazón, que disponga su mente, disponga su cuerpo, alabarle y aceptarle a nuestro Dios Todopoderoso. No se fije si cantamos feo, si la música, porque es un tiempo que vamos a dedicar para glorificar y para adorar al Señor. Quiero que los hermanos allí donde los están viendo se conecten y dispongan su corazón y su mente para adorarle al Señor. Papito Dios, te damos gracias, Señor, te adoramos y te exaltamos, Padre Celestial, porque tú una vez más, Señor, nos permites, Padre Santo, nos permites adorarte, nos permites exaltarte, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor. Eres hermoso, eres precioso, Rey Jesús.
perdona nuestras vidas. Tú nos has limpiado con tu sangre preciosa de toda mancha y nos has hecho libres y aceptos para entrar en tu presencia y poder decirte, Señor, gracias, poder decirte tú eres santo, tú eres poderoso, poder entrar a ese lugar santo, poder entrar a ese lugar santísimo y decirte, Señor, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que has hecho en nosotros, Dios, y todo lo que harás, todos tus planes que tienes con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor, por este tiempo tan especial. Así es, Señor. Porque esperamos en ti, Señor, en tu palabra, en tus promesas. Nunca nos falles, Rey. Nunca, Rey. En tu palabra yo descanso. Descansamos en tu palabra. Descansamos en tu alabanza, en tu adoración, Jesús. Así es, Rey. Tú eres fiel, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo. Amada iglesia, dedique este tiempo para alabar, para exaltar al Señor. Quizás ha tenido una semana difícil, los tiempos no han sido buenos, pero si ponemos a pensar, Dios siempre ha estado ahí, Dios siempre ha suplido de alguna forma, ha traído alimento a nuestra casa, a su casa. Es tiempo de adorar, es tiempo de exaltar al Señor, es tiempo de glorificar, es tiempo de derramar nuestro corazón en la presencia del Señor. Levanta la mano al cielo conmigo. Gracias, Señor, Jesús. levanto mis manos. Eres maravilloso, Jesús. Aunque tenga mis problemas, confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Aleluya, Señor. Aleluya, Rey. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Iglesia, derrama su corazón delante del Rey de Reyes. Y dile gracias porque podemos levantar nuestras manos a Él. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Gracias, Jesús. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Que no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerza, Que tenga mil problemas. levanto mis manos. Levanta las manos al cielo conmigo. Aunque tenga mil problemas, Levantas tus manos. cuando levanto mis manos,
levantamos nuestras manos ante ti, Señor, en señal de dependencia absoluta de ti, Padre. Todo que dice el coro. Cuando levanto mis manos, Aleluya, Jesús. levanto mis manos. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Hermanos, es hermoso poder adorar y alabar al Señor. Los invito, hermanos, que en este tiempo que no nos hemos podido reunir en la iglesia, que ustedes desde sus casas adoren al Señor, lo glorifiquen, lo exalten. Yo leía el Salmo 150 que dice: alabad a Dios en su santuario. Alabarle la magnificencia de su firmamento. Debemos de alabar y exaltar al Señor. No necesitamos una batería. Sí es bueno que cada día pues vayamos mejorando musicalmente. Aquí ya me están haciendo ojos que la batería. Pero lo que quiero decir es que no es excusa que necesitamos que un piano, que una guitarra, que una batería, que una mejor voz para alabar y exaltar al Señor, para darle gracias a Dios a través de la adoración y la alabanza. Entonces, amada iglesia, los amo en el Señor y los dejo ahorita con mi esposo, que va a traer la enseñanza, la palabra, un corto pensamiento. Los quiero mucho, iglesia, y espero muy pronto poder estar nuevamente juntos en nuestra congregación. Gracias, amada esposa. Un saludo muy especial a cada uno de los que se han congregado por este medio, digámoslo así. Un saludo especial a Jessica Sánchez, a Natalia, Dios la bendiga, al pastor Wilmer. Un privilegio poder compartir con usted a la distancia, que usted pueda estar con nosotros en este espacio. Decía mi esposa que es importante alabar a Dios sin importar qué haya a nuestro lado, sin importar qué tenemos, si sabemos que tenemos el mejor instrumento que Dios ha creado, que es nuestro cuerpo. Con nuestro cuerpo podemos dar palmas, con nuestro cuerpo podemos cantar, con nuestro cuerpo podemos adorar a Dios, podemos hacer muchas cosas. Es más, me gusta ver mucho videos en YouTube, pero cosas que como que sorprendentes. Una vez veía un grupo de ensamble musical, pero eran solas voces con lo que podía salir de la boca y de su cuerpo. Hicieron una recopilación de música desde los años 30, podría decirlo, las canciones más importantes durante ese tiempo, y lo que me llamaba la atención era que era con el solo cuerpo, que con las manos, que con la boca, que uno hacía la guitarra, que el otro hacía el piano, que el otro hacía la batería, que el otro hacía... pero era con el cuerpo. Que de pronto no pude resaltar, pues que no era una música de pronto hecha para adorar a Dios, pero lo que me impactó es que lo hacían con su propio cuerpo. Y yo decía, ¿y por qué no hay un grupo cristiano que adore a Dios realmente con su propio cuerpo, que lo hagan como lo hacían esas personas en esos géneros musicales? Y me parecía como sorprendente, y ahí es donde se cumple la palabra, digámoslo así, que dice que Dios creó nuestro cuerpo para alabanza de Él, para exaltación, que ninguna parte de nuestro cuerpo deje de alabar a Dios, que si usted mueve sus manos lo haga para exaltar a Dios, que si usted mueve sus piernas lo haga para adorar a Dios, que si usted mueve su cadera, su cintura, su abdomen, su tronco, lo haga con el único medio de exaltar a Dios. Y si usted lo hace porque está agradecido con Él. Entonces, para adentrarnos en la palabra de Dios, y esta canción decía que cuando levanto mis manos comienzo a sentir nuevas fuerzas que Dios nos da. Cuando estamos pasando situaciones difíciles podemos ver que Dios está en medio de esas situaciones. Y la Biblia nos muestra muchas situaciones que vivieron grandes hombres bíblicos, y situaciones que de pronto decimos, Dios, son parecidas o son peores que las que estamos viviendo en este momento.
pero Dios levantó a unas personas en especial. Dios levantó a unas personas en las cuales Él vio algo especial. Y Dios está esperando y Dios está buscando esas personas para poderlas levantar en este tiempo, para que Dios pueda decir: este es mi hijo y este es el que va a hacer cosas sobrenaturales guiado por mi espíritu. Sabemos que nosotros no las hacemos, las hace Dios, pero nosotros debemos ser instrumentos de bendición, instrumentos y canales de que podamos impartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, está haciendo en nuestras familias y va a hacer en la comunidad o en el entorno que nosotros vivimos. Entonces, una de las o el título que si podemos decir que esto sea un título a nuestra enseñanza, he puesto: cómo debemos afrontar las pruebas y poder salir victorioso. Una cosa es afrontar una prueba y otra cosa es poder salir victorioso, poder decir: Dios me pasó por esto, pero Dios me sacó y me puso en un lugar de privilegio, en un lugar de exaltación. Entonces, y los invito, hermanos, mientras me acomodo por acá, los invito a que, si usted tiene su Biblia ahí donde usted está, lo invito para que vaya al libro de Daniel, capítulo 6. Es un pasaje bíblico muy conocido por los niños, por toda la iglesia, y trata una historia que aconteció en la vida de Daniel. Dice: Daniel en el foso de los leones. Voy a leer unos apartes de ese capítulo, desde donde empieza la tribulación o la situación por la que tuvo que pasar Daniel. Dice Daniel capítulo 6 versículo 1: pareció bien a Darío, que era el rey de ese país, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Si recordamos, Daniel hacía parte del pueblo de Israel que estaba en esclavitud en Babilonia. Pero sin embargo, Daniel ya se había ganado un lugar de privilegio. Si vemos anteriormente, podemos ver que Daniel, desde el momento en que empezó a ganar ese lugar de privilegio, fue cuando pudo interpretar el sueño de Nabucodonosor. Entonces empezó a tomar, empezó a ver, empezó a tener un lugar de privilegio en ese país. Entonces Darío lo puso a él sobre todos esos 120 líderes. Dice, puso a 3, de los cuales Daniel era uno, quienes estos tenían que dar cuenta a Daniel para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a esos gobernadores y a esos sátrapas o líderes. Él era superior, él era el que estaba al mando de todos ellos. Pero aquí es donde viene lo más importante. ¿Y por qué? Es uno de los puntos que yo quiero tocar en esta noche. ¿Por qué Daniel tuvo una prueba, pero Daniel salió victorioso? Dice el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y ponerlo sobre todo el reino. Daniel tenía un espíritu superior y me llama la atención porque el escritor escribe espíritu con E minúscula. O sea, no era el Espíritu Santo. Sabemos que sobre Daniel estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habitaba en Daniel. El templo del Espíritu Santo en ese era Daniel. Daniel tenía el Espíritu Santo, pero aparte tenía un espíritu superior. ¿Qué puede hacer ese espíritu? Puede hacer un hombre carismático, inteligente, dado a la gente, noble, justo. Muchas cosas, muchas virtudes que tenía Daniel que lo hacían diferente a las demás personas, que lo hacían especial, que lo hacían poder estar en un lugar de mayor privilegio al que estaban los demás. Entonces, vemos
uno de los primeros puntos para poder afrontar una prueba y salir victorioso es tener un espíritu superior, es tener un espíritu diferente. Sigue diciendo este capítulo. Entonces dijeron aquellos hombres, empezó la prueba sobre Daniel. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Tenían que inventarse en algo para poder acusar a Daniel. No había cosa que lo pudiesen acusar. Dice, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, todos los gobernadores, ahí no estaba Daniel, magistrados, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. O sea, el rey Darío amaba a Daniel, lo apreciaba, era uno de sus favoritos, de sus preferidos, de sus consentidos, pero por el poder que él tenía y por demostrar autoridad, firmó un edicto que él sabía que Daniel no iba a poder cumplir, pero él lo hizo para poder demostrar esa autoridad, ese poder. Pero el versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel supo que el rey había firmado ese edicto que lo podía llevar al foso de los leones, pero sin embargo él no le importó y no dejó de hacer lo que él venía haciendo. Yo no sé en qué situación nosotros estemos pasando y qué nos hayan tocado hacer o qué nos estén pidiendo que hagamos, pero que sea en contra de nuestra fe y de lo que Dios tiene preparado para nosotros, o peor aún, que esté en contra del propósito y de lo que usted sabe que Dios tiene para usted, y nos hacemos a un lado y dejamos de buscar de Dios. Pero Daniel dice que Daniel se metía en su cámara, en su habitación, y abría las ventanas. No lo hacía a escondidas, abría las ventanas y demostraba de que Dios era un Dios grande y lo exaltaba y lo adoraba. Entonces, prestemos atención y notemos que eso era lo que hacía Daniel, que tenía un espíritu superior a los demás. No se desconectaba de la presencia de Dios. Entonces, dice el versículo 11, se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Fueron luego delante del rey y le hablaron del edicto real y lo juzgaron a Daniel. Uno de los versículos adelante dice que el rey le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para tratar de librarlo. ¿Qué hizo? Empezó a buscar cómo ver la forma de romper o de cortar o de desaparecer o de eliminar de la ley ese edicto. Pero estas personas habían hecho la jugada, entre comillas, muy bien hecha, porque lo firmaron conforme a una ley que regía en ese tiempo en esos países, que era la ley de Media y la ley de Persia, y eso impedía que el edicto fuera eliminado o fuera borrado. ¿Qué le tocó hacer al rey? Atender a lo que hacía el edicto. Pero el rey sabía que Daniel iba a salir victorioso. Muchas personas creen y confían en nosotros, que saben que nosotros vamos a poder hacer las cosas. Pero aunque el mundo se quiera levantar, sabemos que Dios tiene un concepto diferente de nosotros. Dios tiene
preparado grandes cosas, y cuando Dios tiene preparado grandes cosas con nosotros, nada de lo que Dios tiene para nosotros va a dejar de pasar, porque su palabra dice que Jehová cumplirá su propósito en mí, Jehová cumplirá su propósito en usted, hermano, en usted, amigo, que nos escucha en esta noche. Aunque nosotros no lo creamos, aunque lo veamos imposible, aunque digamos esto no tiene ni reversa, esto no podemos hacerlo, esto ya no lo voy a lograr hacer, Dios tiene un sí para nuestra vida. Entonces Daniel tenía un espíritu diferente, un espíritu que era superior a los demás. Pero en la Biblia también encontramos varios personajes. Podemos nombrar a Job, podemos nombrar a José, podemos nombrar a muchos. Pero quiero nombrar a dos en especial. Y nos tenemos que ir en la palabra de Dios al libro de Números, capítulo 14, verso 24, que habla este capítulo como para parafrasear sobre una forma rápida. ¿O cuáles eran esos dos personajes? Era Caleb y Josué. Eran los dos espías que hacían parte de esos 12 que fueron a la tierra prometida, como dice su palabra, a espiar cómo era la tierra, qué tenía la tierra, qué había en esa tierra. Fueron direccionados por Moisés y se fueron a ver qué había en esa tierra. Dice la palabra que 10 de esos 12 llegaron diciendo: esta tierra tiene gigantes, esta tierra está protegida, sus ciudades están fortificadas, tienen muros muy altos, es imposible llegar, vamos a morir, sus animales son grandes, los gigantes nos van a destruir. Llegaron con una mentalidad totalmente abrumadora, entristecedora. Pero dice la Biblia que esos 12 se levantaron y dijeron: sí, eso es verdad, todo eso hay en esa tierra, pero sabemos que en el nombre de Dios podemos salir victoriosos y vamos a vencer y vamos a poseer la tierra que Dios nos prometió. Y esos eran Josué y Caleb. Y lo que me llama mucho la atención era que el versículo 24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Qué había en Caleb y qué había en Josué? Otro espíritu, un espíritu diferente a los demás, un espíritu superior. No había lo mismo que los demás. Pero me llama mucho la atención es que en capítulos más adelante y unos capítulos más atrás también, del capítulo 14 del mismo libro de Números, nos dice que esos 12 eran eran príncipes, eran personas de gran importancia, podían haber sido líderes de una iglesia, pudieron haber sido miembros de alguna ONG, no sé, podían haber sido concejales, muchas cosas. Entonces podían haber sido, tenían un lugar de privilegio, pero no tenían un espíritu diferente. Los únicos que lo tenían eran Josué y Caleb. Dice un escritor que de los otros 10, más adelante habla de la muerte de esos 10 espías y los nombra Dios como muerte de los 10 espías malvados. Después de ser unos grandes líderes, pasaron a ser unos espías malvados. ¿Por qué? Porque no tenían un espíritu diferente. Se conformaron con lo que sabían y lo que conocían humanamente. Y un escritor decía que quizás, si la Biblia nombra a esas personas, pero quizás dice que ¿quién quiere ponerle un nombre de esos a sus hijos? Nadie. En cambio, de Josué y de Caleb hay muchos. Y hay muchos hijos de familias cristianas que le han puesto esos nombres porque conocen el significado de esos nombres. Mi primogénito se llama Josué, y quizás desde mucho antes, desde que yo no era casado, desde joven, desde que empecé a conocer de Dios, yo dije que mi hijo se iba a llamar Josué. Y siempre lo decía, y me acuerdo las palabras de mi papá y de mi mamá que me molestaban y me decían: no, eso Josué es un nombre de un viejito, Josué es un nombre para viejos, ¿cómo le va a poner ese nombre al niño? Pero yo siempre decía, y cuando me casé le dije a mi esposa: cuando yo tenga un hijo, mi hijo varón se va a llamar Josué. Y gracias a Dios el Señor tocó el corazón de ella
y me permitió poderle poner el nombre de Josué a mi hijo, porque sé que Josué fue un gran hombre de Dios y sé que mi hijo va a ser un gran hombre de Dios. Entonces, en Josué y Caleb había un espíritu superior, había un espíritu diferente. ¿Pero por qué había un espíritu diferente en Josué y Caleb? Si todos eran líderes, eran principales, eran príncipes de Israel en ese tiempo. Y si nosotros, los que de pronto han tenido la oportunidad de estudiar el Éxodo de Israel desde cuando Dios los sacó de la esclavitud en Egipto, podemos ver que Dios les decía: los voy a llevar a una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición, una tierra. Dios le había descrito al pueblo de Israel cómo era esa tierra. Ellos ya sabían, Josué y Caleb ya sabían, y esos otros 10 espías ya sabían cómo era la tierra. Solo querían ir a verla, tenían que ir y adentrarse en conocer más cómo vivían sus terratenientes, sus personas, sus lugareños, los que habitaban en esa tierra. Ellos ya sabían, pero Dios no les había dicho los obstáculos que podían encontrar en esa tierra. No se los había dicho. ¿Por qué no se los había dicho Dios? Porque Dios sabía que lo que para nosotros es un obstáculo, para Él es algo muy fácil. Para Él es algo irrelevante. Entonces, ¿por qué Josué y Caleb eran diferentes? Porque le creyeron a Dios. Porque conocían a Dios. Dice que esas personas conocían, sabían mucho, tenían mucha sabiduría, mucho conocimiento, mucho entendimiento, pero un entendimiento humano. No tenían un entendimiento sobrenatural, un entendimiento que pudiese ser guiado por el Espíritu de Dios. Lo que para nosotros es un obstáculo, para Dios no es nada. ¿Por qué eran con espíritu diferente? Porque el criterio de Caleb y de Josué no estaban basados en lo que ellos sabían, estaban basados en lo que ellos conocían de Dios. No estaba basado en lo que ellos podían saber. Sí, ahí fluye leche y miel, los bananos son muy grandes, las uvas son inmensas, los racimos son inmensos. No se basaron en lo que ellos conocían, se basaron no en los conocimientos terrenales, sino en los conocimientos que ellos tenían de Dios. ¿Y de dónde ellos conocían a Dios? Porque ellos, cuando estaban allá, cuando fueron a dar su criterio, recordaron de dónde Dios los había sacado, qué había hecho Dios para llevarlos a donde estaban. Estaban a las puertas de llegar a la bendición que Dios les había prometido a sus antecesores, a sus antepasados, a sus líderes, al pueblo de Israel. Sabían, conocían lo que Dios había dicho. Y ellos le creyeron a Dios y conocían a Dios, por eso llegaron con un espíritu superior a los demás. Entonces, es importante, hermanos y amigos que nos escuchan en esta noche y que de pronto en algún momento van a tener la oportunidad de ver este video, es importante que en este tiempo de prueba conozcamos a Dios. Podamos ver a Dios y decirle: Señor, todo lo que de donde tú me sacaste, lo que has hecho por mí, sé que tú tienes grandes cosas para mí. Sé que tú has preparado cosas especiales para mí. Y otro punto, para no alargarnos en esta noche, de cómo afrontar las pruebas y salir victorioso, es vivir agradecido. Este tiempo se ha creado y se ha preparado con la única manera o la única intención de darle gracias a Dios, de tener un espacio congregacional para darle gracias a Dios, porque la gratitud a Dios debe ser a diario, en todo momento. Y volvemos a Daniel para leer el versículo número 10 del capítulo 6. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué hacía Daniel? Daba gracias a Dios.
pero debe ser difícil dar gracias a Dios cuando vas a ver de que ya lo están viendo, de que ya lo están grabando, de que ya le están subiendo ese video a las redes sociales y ya todo el mundo lo conoce, el rey, el presidente ya vio que usted está cometiendo un error. Hablemoslo a este tiempo, porque antes sabemos que no existía eso, pero dice que esas personas se juntaron para mirar, entre comillas, el delito que había cometido Daniel y para juzgarlo. O sea, tenían esas cámaras preparadas, tenían esos iPhone preparados para poder grabar y mostrarle al rey. Y Daniel daba gracias, sabía que ya lo estaban viendo y no le importó porque creía, y él daba gracias y se arrodillaba porque conocía al Dios de Israel, conocía a su Dios y sabía que Dios lo iba a librar. Y si leemos todo el capítulo 6, entendemos que Dios hizo un milagro especial. Dice que cuando el rey mandó que trajeran a Daniel, el versículo 16 dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, oiga bien, el Dios tuyo te libre, y a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El rey sabía que Dios iba a librar, o tenía la esperanza de que Dios librara a Daniel de los leones. Pero sin embargo, como era la orden, mandó poner una piedra en ese foso para que no se pudiese mover y selló con su anillo esa piedra. Solo la podía abrir él, solo la podía dar la orden él de abrirla. Pero ese capítulo dice que Daniel no alcanzó ni a tocar el fondo, o al tocar el fondo, el ángel de Jehová cerró la boca de los leones. Y cuando el rey se acostó y se levantó al otro día, lo primero que hizo, dice, y fue apresuradamente, no se quedó despacio, sino se fue corriendo a ver qué había pasado con Daniel, y lo llamó a voces, diciéndole con una voz triste, dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Y qué respondió Daniel? Oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. ¿Qué hubiese pasado si en el versículo 10 Daniel no hubiese dado gracias a Dios? Yo me imagino esa escena cuando Daniel iba descendiendo en ese foso de los leones. ¿Qué iría haciendo Daniel? Sufriendo, llorando, o iba dando gracias a Dios porque sabía que Dios lo iba a librar. Y sabe lo bonito de esto, lo bonito de todo lo que Dios hizo a través de Josué y Caleb y a través de Daniel, es que después, el versículo 24 cuenta de que el rey, como en castigo, porque esas personas lo habían hecho cometer ese error, digámoslo así, en castigo de eso, de la maldad que tenían esas personas, los mandó a echar a ellos al foso de los leones. Y dice la Biblia que no alcanzaron casi ni a dar un paso. Dice, no alcanzaron a tocar el fondo cuando los leones ya se habían lanzado encima de ellos y se los habían devorado. ¿Por qué? Porque no tenían el Dios que tenía Daniel en ese entonces. Y el versículo 25 en adelante viene algo muy especial que me llama mucho la atención y quiero recalcar en esta noche, y es que a través de lo que nosotros como hijos de Dios, de lo que nosotros le creamos a Dios, es como Dios se va a manifestar a los demás que de pronto no han tenido la oportunidad de conocer a Dios y de servirle a Dios. Dice el versículo 25, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel,
porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su poderío y su dominio dominará y perdurará hasta el fin. Lo que hizo Daniel en una actitud de adoración y exaltación y gratitud a Dios, Dios pudo llevar, o el rey llevó esa palabra. Lo que hizo Daniel fue llevar una ordenanza para que todas las personas sirvieran y amaran a Dios y temblaran y temieran al Dios de Daniel. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué he hecho yo para que el mundo en esta situación pueda decir: Señor, te doy gracias? Señor, tú eres el único que nos puede sacar de esta. Señor, tú eres el que le da sabiduría a nuestros gobernantes, a nuestro presidente, a nuestros ministros, a nuestro alcalde, a nuestros concejales, a nuestro gobernador, a nuestros diputados. Tú eres el único que les da sabiduría para tomar las mejores decisiones en pro de salir de esta situación, de poder atender las necesidades de la gente y sobre todo de poder atender la necesidad que el mundo tiene de Dios. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué he hecho yo? Porque con una sola oración y una sola creencia y un tiempo especial de Daniel con Dios, que lo hacía todos los días y lo siguió haciendo en ese tiempo del que se había dictado ese edicto, llevó a que todos los reinos o todos los pueblos que estaban bajo el dominio de Darío pudiesen conocer y pudiesen temer al Dios viviente. Llama la atención que de ese rey Darío había pues una orden para que solo lo buscaran a él, solo lo adoraran a él. ¿Y qué terminó haciendo después? Dictando una ordenanza para que todos temieran y obedecieran y temblaran ante la presencia del Dios viviente, del Dios de Daniel. Y dice: porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Entonces, quería compartirles ese espacio, hermanos, esta palabra que Dios me regalaba, y anoche tuve un tiempo con mis hijos y mi hijo siempre nos pide una historia. Y entonces yo le había contado la historia de Daniel en el foso de los leones, pero como caricaturesca, como: mire, hijo, pasó esto así. Pero ayer dije: se la voy a contar, se la voy a leer en la palabra de Dios, para que mi hijo sepa que lo que yo le conté no es mentira o yo me lo inventé. Y se la leí, y ayer mi esposa me decía: amor, tenemos que preparar la palabra. Y después de eso le dice: amor, yo ya sé qué voy a enseñar. Dios me habló a través de esta palabra para que tuviera un espíritu superior, un espíritu diferente. Y yo sé que aquí hay personas que nos están viendo, nos están escuchando y dirán: bueno, ¿y cómo podemos llegar a tener ese espíritu diferente, ese espíritu superior que es guiado y dirigido por el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos llegar a hacerlo? Con una relación estrecha con Dios, conociendo a Dios. Yo no sé si a usted alguna vez Dios le ha hablado de Dios. Alguien le ha hablado de Dios a usted. Yo no sé si Dios se ha manifestado de una forma especial con usted y dice: uy, esto como que viene de Dios. Y usted conoce a Dios por esa situación. Yo lo invito a que esa situación lo lleve a conocer más de Dios, a vivir de una manera diferente, a no ser igual a los demás, a no tener que decir, como dice el dicho, que para dónde va Vicente, para dónde va la gente, para dónde va Edgar, para dónde va la gente. No, para dónde va Edgar, para dónde va Karen, para dónde va Juan, para dónde va Pedro, para donde Dios quiere que él vaya. Entonces los invito ahí para que cierren sus ojos y le den gracias a Dios, porque Él es un Dios vivo, Él es un Dios grande, y confiar en Dios nunca nos va a hacer quedar mal, nunca nos va a hacer quedar en ridículo, como decimos nosotros. Entonces los invito para que cierren sus ojos y adoremos a Dios y le demos gracias. Dígale: Señor, gracias por este tiempo tan especial, gracias por tu presencia, gracias por todo lo que has hecho en medio de tu pueblo, gracias por lo que has hecho en medio de nosotros. Amado Dios, te adoramos y te bendecimos. Te exaltamos porque tú eres especial, te exaltamos porque tú eres maravilloso. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos enseña, nos insta, nos instruye, Señor, a tener un espíritu superior a los demás, a poder vivir de una manera diferente, a poder entender, Señor, que tú quieres que nosotros
tengamos algo especial, algo diferente. Es tu Espíritu Santo y es tu Espíritu el que a través de sus frutos nos hace ser diferentes a los demás, nos hace ser superiores. Pero ese ser superiores no es pasarnos por encima de las personas, sino ese ser superior es llevar a esas personas a los pies de Dios, es poder nosotros doblar nuestras rodillas en la presencia de Dios y decirle: Señor, sin ti no soy nada, separado de ti no soy nada. Jamás olvidaremos lo que has hecho por nosotros, y eso nos hace conocerte, Señor. Todo lo que has hecho por nosotros es motivo de gratitud a ti, Señor. Te damos gracias en esta noche. Gracias, Dios. Tu voluntad es perfecta, Dios. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque a pesar de la situación difícil que se está viviendo en el mundo actual, en nuestro municipio, en nuestro país, Señor, sabemos, Señor, que tú nos sacarás victorioso de esta prueba, porque en Monterrey, Casanare, en Colombia, en el mundo hay personas que piensan y que viven de una manera diferente y tienen un espíritu superior y instruyen y llevan a las personas a poder conocerte más a ti, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Declaro bendición sobre las familias de Monterrey. Declaro bendición sobre las familias de Colombia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Me agrada poder estar en este tiempo con ustedes, poder compartir lo que el Señor nos ha dado a nosotros, poder compartir con mi familia, con mi esposa, poder permitir que ustedes estén aquí en nuestra casa, agradecidos con Dios. Definitivamente, hace unos días podíamos compartir con mi esposa cosas que ella decía: amor, separados de Dios no somos nada. Y eso me llevó a entender que necesitamos un espíritu superior, un espíritu guiado por el Espíritu Santo, que es el que realmente debe estar en nosotros. Entonces, dale gracias a Dios, dale gracias a la pastora Neira por permitirnos este tiempo, porque Dios ha llenado de sabiduría a esta mujer que bendecimos en todo tiempo. Declaramos mucha bendición sobre su familia, sobre la familia pastoral, sobre cada uno de los líderes de la iglesia y las personas que nos pudieron acompañar en este tiempo. Y recordarles, hermanos y amigos que nos están acompañando, que todos los domingos a las 9 de la mañana tenemos nuestro culto dominical por Facebook Live, por esta página. Denle me gusta, síganos en nuestra página Iglesia Panamericana CRF, Centro de Restauración Familiar. Recordar que CRF significa eso, Centro de Restauración Familiar, porque la visión de nuestra congregación es familias salvas, santas, que le sirven a Dios con un corazón sano. Dios los bendiga, nos vemos el domingo. Recordarle también a todos que estamos orando por ustedes, la iglesia está orando por ustedes, está orando por Monterrey, está orando por Colombia, está orando por todo el mundo, porque a través de este espacio hemos podido ver que Dios está bendiciendo a Colombia, que Dios está bendiciendo el mundo entero. Dios los bendiga, hermanos, y un abrazo desde la distancia. Los amamos y los llevamos en el corazón. Bendiciones.